anterior, donde teníamos que algunos términos no pueden desaparecer. Recordemos que teníamos f de x, en el caso de la ecuación lineal, teníamos mx más b. Y hay algunas expresiones teníamos como f de x es igual a x, f de x es igual a mx. Es decir, este término puede desaparecer, o también en el caso de la variable perdón, la constante que multiplica mi variable. Esto podría desaparecer, mi coeficiente, en este caso la pendiente. Puedo desaparecer acá. De aquí daba por hecho que había una unidad, que la m equivalía a una unidad. Pues lo mismo va a pasar precisamente con la ecuación de grado 2. En este caso, puedo tener una expresión donde tenga nada más una x cuadrada. Y este es un polinomio de grado 2 por su potencia. Esta es su expresión. Puedo tener un polinomio o una función cuadrada que diga nada más ax cuadrado y que carezca de bx más c. Puedo tener una expresión que diga f de x es igual a x cuadrada más b. Ese también es una función polinomial de grado 2 y también es la función cuadrática. Carece del término x, en este caso la b, como está solita, pues se transformaría en el valor constante, en la c, se transformaría en el valor constante. Y pues aquí carece de la a. ¿Sí? Puedo tener una función cuadrada, f de x es igual a ax cuadrada más bx, y que no tenga el término constante. Entonces puede carecer de alguno de los términos, de la c, de la x, de la b y de la a, pero no de la x cuadrada, porque la x cuadrada es la que me dice que es un polinomio de grado 2. Pues esa es precisamente las formas como lo puedo encontrar. Su forma general es todo esto, porque esto es todo lo que debe de contener, pero puede carecer de alguno de los términos. Sabemos que si carece aquí de algunas de las variables, pues aquí tenemos que la a vale 1. Está aquí, que vale 1. El término bx es como si fuera un 0 por x más 0. Estos valores pues desaparecen. Aquí lo mismo que estuviera más 0. Aquí como si tuviera yo más b por x, b por 0, 0 por x, 0, desaparece el bx. Y así los puedo observar. Bueno, entonces tenemos ahí la forma como puede encontrarse este polinomio de grado 2 por esta función cuadrada. Puede carecer de algunos de sus términos, pero bueno, aquí tenemos que este es el principal, x cuadrado, donde sabemos que a tiene que ser diferente de 0, porque si no se reduce a una función de grado 1. Bueno, nuestro propósito de hoy va a ser entender qué significa el signo que tiene nuestro coeficiente, qué significa la a, el coeficiente a, qué significa la b y qué significa la c. Ese es nuestro propósito que tenemos que hacer. Recordemos que cuando empezamos el análisis de f de x es igual a una constante, pues la constante, la c, me decía dónde iba a tocar al eje de las y. Me decía dónde tocaba al eje de las y. Y también sabíamos que su recta era una recta horizontal. Eso sabíamos en la función constante. En la función lineal, f de x es igual a mx más b. Bueno, en la función lineal tenemos que f de x es igual a mx más b. Sabíamos que era el término donde tocaba al eje de las y. Y también sabíamos que este valor, el signo, me decía si es una función creciente o decreciente, me daba la inclinación de la recta, si es creciente o si es creciente de acuerdo al signo de la pendiente. Y también sabíamos que esta tenía una raíz. Al despejar la x, teníamos la raíz. Al despejar nuestra x, teníamos el valor de la raíz, que era donde tocaba el eje de las x. Eso nos lo decían los mismos números de la función. Lo mismo va a pasar acá. Cada uno de los valores me va a decir algo. ¿Cuál es el comportamiento de nuestra gráfica? Bueno, en el caso de esta gráfica, pues sabíamos que era una función creciente o decreciente. Así teníamos las rectas. Puede ser así o puede ser así.
Puede tener esta inclinación o puede tener esta inclinación. En el caso de la constante, la inclinación es solamente horizontal, es decir, una recta acostada. Bueno, pues en el caso de una función cuadrada o una función polinomial de grado 2, vamos a tener que su gráfica va a ser algo así, o su gráfica va a ser algo así. Y esto se le llama parábola. Entonces, su gráfica de esta función, a diferencia de la función constante, que su gráfica es una recta horizontal, la función lineal, su gráfica es una línea, ya sea creciente o decreciente, la función de grado 2 es una parábola en forma de U, como si fuera una U. Puede ser una U que abre hacia arriba, como puede ser una U invertida que abre hacia abajo. Esa es precisamente la forma que va a tener nuestra función polinomial de grado 2 y su gráfica se va a llamar la parábola de la gráfica. Su gráfica es la parábola. Bueno, pues entonces vamos a entrar al análisis. Nada más los voy a ir mencionando cada uno de los puntos. Ya después en el texto, pues les voy a pasar todo lo que es la estructura. De hecho, ahí está ya el video, donde todo lo que voy a mencionar, pues ahí está escrito y explicado. Bueno, lo primero que podemos observar aquí es el signo que está. Este es el primero que vamos a analizar. De esta estructura vamos a analizar el signo. Pero vamos a hacer espacio primero. Vamos a subir un poquito hacia arriba todo esto. Espacio, tenemos que es f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Su forma general. Esta es su expresión algebraica. Se llama expresión algebraica de la función polinomial de grado 2 o de la función cuadrada. Bueno, lo primero que observamos era el signo. Aquí puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Sí? Ese es el primer signo. Y eso es lo que nos va a decir en el caso del signo. Nos va a decir hacia dónde abre nuestra parábola. ¿Sí? En este caso, si tenemos que el signo es positivo, si la A es positiva, si tenemos un signo positivo en el coeficiente de acá, entonces la parábola abre hacia arriba. Pero si el signo es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Gráficamente tendríamos esto. Con un signo positivo, así tendríamos la abertura de la gráfica. Con un signo negativo, la gráfica abre al revés. Eso es lo que tendríamos en el primer valor de acá. El signo del coeficiente que tenemos acá, lo primero que me va a decir es hacia dónde abre nuestra gráfica. ¿Va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo? Ese es nuestro primer valor que podemos entender. Y fácil de observar. El número que tenga yo aquí, pues sé que la gráfica va a ser así, en forma de U, si es positivo. Si no hay signo, se da por hecho que es positivo y la gráfica abriría hacia allá. Si tenemos aquí un signo negativo, entonces quiere decir que la gráfica abre hacia abajo. Recordemos que podemos tener una expresión como f de x es igual a x cuadrado más 2x más 5, por ejemplo. Aquí es positivo, entonces abre hacia arriba. Pero también podemos tener expresiones como f de x es igual a x cuadrado más 2. Recordemos que pueden carecer algunos de los términos, menos el término cuadrático. Entonces aquí tenemos que si aquí tenemos un negativo, si este fuera negativo, entonces abre hacia abajo. Entonces, esa es la primera parte, lo que me dice ese signo. ¿Hacia dónde va a abrir la gráfica? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Es decir, la parábola, ¿hacia dónde abre? El segundo componente, más o menos, el segundo componente pues va a ser el coeficiente A. Vamos a tener entonces que si A puede ser más grande que la unidad, pero A puede ser menor que la unidad.
donde algunos números mayores que la unidad, vamos a tener que algunos valores, por ejemplo, f de x es igual a 5x cuadrada más 2, por ejemplo. F de x es igual a x cuadrada, bueno, vamos a mencionar x cuadrada más 3, por ejemplo. Y tenemos algunos números como f de x es igual a 1/3 de x cuadrada y f de x es igual a 0.8 de x cuadrada más 3, por ejemplo. En los primeros casos, puedo observar que el 5 es más grande que la unidad y aquí tenemos que un 1 es igual a la unidad. Entonces aquí vamos a mencionar que puede ser mayor o igual a 1. En este caso, nuestra parábola, cuando tengamos valores por arriba de la unidad, vamos a tener que la parábola se va a ir haciendo, se va cerrando. En el caso de acá, la gráfica de estos valores sería una parábola. Si es positivo, abre hacia arriba, entonces tendríamos una parábola totalmente cerrada así. Y entre más grande sea este valor, la parábola se va a ir cerrando más. Se va cerrando más. Eso es lo que va a pasar. Vamos a tener entonces que ese signo que tenemos acá va cerrando la parábola, la va a ir cerrando. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando nos vamos acercando a la unidad y vamos superando más de la unidad, más grande que el 1, la parábola se va a ir cerrando. Eso es lo que va a pasar ahí. En el caso de que fuera menores a 0, menores a 1, que son estos valores, si estos valores son menores a 1, no me importa aquí el signo, porque puedo tener aquí un -5, y puedo decir que el -5 pues ya es un valor menor a la unidad. No me interesa aquí el signo. El signo ya sabemos que se analiza de manera independiente. El signo aquí, el análisis nada más es hacia dónde abre. Pero este numerito, sin considerar el signo, vamos a ver si este número es igual a la unidad o más grande que la unidad, la parábola se va cerrando. En el caso de acá, estos números son más grandes que la unidad, son menores que la unidad. Cuando los números son menores a la unidad, la parábola va a hacer lo siguiente. Si aquí está la unidad, la parábola va a empezar a hacer esto. Va a empezar a ser más estrecha, más angosta, perdón. Va a ser más angosta, se va ampliando. Cada vez que sea más pequeño este número, entre más pequeño sea este valor, menor a la unidad, esta parábola lo que va a hacer es ampliarse. Entonces ya tenemos dos análisis. Si este valor es más grande que la unidad, la parábola se va a ir cerrando. Entre más grande, más se va a ir cerrando. Entre ese valor sea más pequeño, la parábola se va a ir abriendo. Eso es lo que va a hacer. Entonces ya tenemos ahí nuestro análisis en base a este numerito que está aquí. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos con el término B que está aquí. Vamos a ver qué pasa con ese término B. Ese término B, lo único que me va a interesar no es el número. Lo que me va a interesar en ese valor va a ser su signo. Recordemos que puede existir como no puede existir. Entonces vamos a tener aquí que un término B puede ser negativo o puede ser positivo. Ese es el valor que tenemos ahí. Bueno, pues gráficamente vamos a tener algo que se llama desplazamiento. Vamos a tener algo que se va a llamar desplazamiento. En el caso del desplazamiento, vamos a tener que nuestra gráfica, si tenemos un negativo, si aquí fuera un menos bx, el desplazamiento va a ser hacia la desplazada a la derecha. Si es positivo, se va a desplazar a la izquierda. Si aquí tuviera un menos 5x, por ejemplo, quiere decir que del origen nuestra parábola se va a desplazar a la derecha, es decir, va a quedar así. Aquí está el centro. Nuestra parábola, la característica que tiene es que donde se encuentre la mitad, la parte más baja o la parte más alta de la gráfica, a partir de ahí la mitad va para allá y la mitad va para acá. Es como si fuera un espejo.
Y lo mismo va a pasar si queda arriba o si está invertida, ¿de acuerdo? Si no de acá. La mitad está acá y la mitad está acá. Entonces, a partir de donde está la mitad, de ahí se desplaza. Hay un desplazamiento a la derecha. Si tenemos un signo negativo. Si fuera un signo positivo, el desplazamiento es inverso. Si fuera positivo, entonces el desplazamiento de la parábola va a ser al revés. Vamos a tener que nuestra parábola se va a desplazar de manera de derecha a izquierda. Este sería el desplazamiento de esta parábola. Entonces, este signo B, este valor que tenemos acá, nada más me interesa el signo. Vamos a tener esos desplazamientos. Pero ¿qué va a pasar si B no existe, si B es igual a cero? Es decir, que no existe. Si B es cero, 0 por X me queda 0 y el término B no existe. Entonces, cuando no existe, el desplazamiento no existe. Y vamos a tener que va a pasar precisamente por aquí. Aquí va a estar la mitad sobre el eje de las Y, la mitad está para allá y la mitad está para allá. La mitad está para allá y la mitad está para allá. Ese sería entonces el caso de una B igual a 0. Una B igual a 0. B igual a 0, no hay desplazamiento. Una B negativa, el desplazamiento es a la derecha. Y una B positiva, el desplazamiento es a la izquierda. Ahora, cuando nosotros tengamos un caso contrario de que en lugar de que abra hacia abajo, hacia arriba, perdón, que tengamos esta abertura, cuando el caso de la A es positiva, si tenemos este caso, entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos un caso negativo? El desplazamiento es al revés. Si esto lo volteo, si yo pudiera agarrar mi gráfica y darle la vuelta, va a quedar así. Mi desplazamiento, en lugar de quedar allá, va a quedar de este lado. Entonces aquí va a quedar mi parábola así, desplazada hacia lo que viene siendo la derecha. Entonces ocurre lo contrario. Si originalmente este es el sentido de la parábola, el desplazamiento es hacia allá, pero si fuera el caso de que tuviera una parábola que abre hacia abajo, el desplazamiento también se invierte. Lo mismo pasa con esto. Si la volteo, mi gráfica quedaría así, de la siguiente forma. Al desplazarse para acá, se desplazaría para acá. Así quedaría. Si yo la tomara y la volteara, así quedaría el desplazamiento. El desplazamiento también se llega a invertir. Entonces, este de acá nada más me dice hacia dónde está desplazado. Hacia la derecha o hacia la izquierda, o si está en el origen. Si no hay desplazamiento. Cuando está en el origen quiere decir que no hay desplazamiento. Si es que carece de ese término. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces otro punto de análisis. Y el que sigue es dónde va a tocar al eje de las Y. Este término que está aquí nos va a decir dónde va a tocar al eje. Entonces, finalmente el C, que es el término constante, este se le conoce como término lineal porque tiene una, por potencia 1. El término lineal ya vimos que me da el desplazamiento. El término cuadrático, pues ya vimos que tiene dos valores, el positivo y el negativo, que me dice si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, y el coeficiente que me va a decir si es ancha o si es estrecha. En el caso del término constante, que es el término C, me va a decir dónde va a tocar al eje de las Y, en este caso la ordenada. Aquí estaría el punto C. Aquí estaría el punto C, cuya coordenada C es X igual a 0, C. X igual a 0, C sería su coordenada. Aquí en este caso al desplazarse, bueno, pues aquí fue donde tocó al eje de las Y. Y su coordenada sería una X igual a 0, C. El punto C estaría. Aquí en este caso, aquí tocó al eje de las Y, aquí estaría el punto C. Aquí tocó al eje de las Y, aquí estaría el punto C. Aquí tocó al eje de las Y, aquí está el punto C. Entonces el punto C me dice dónde va a tocar precisamente al eje de las abscisas, de las ordenadas. Ese sería el punto C. Bueno, pues ya adelantamos nuestro análisis, ya hemos analizado algunos de los parámetros. El signo, si es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo. Si este es mayor o igual a 1, quiere decir que nuestra parábola es muy estrecha, se va cerrando. Entre más grande, mayor a la unidad, se va cerrando más. Y entre más pequeño, menor a la unidad, pues se va ampliando más la parábola. El signo del coeficiente lineal me va a decir si nuestra parábola
está desplazada a la derecha, está desplazada a la izquierda, o si no hay desplazamiento. Cuando no hay desplazamiento se dice que es simétrica al eje Y. En este caso, aquí tenemos una simetría con el eje Y. Otra de las cosas es que si está invertida, si fuera negativo, el signo de acá, pues la parábola se invierte y el desplazamiento, pues ocurre lo contrario. En lugar de irse a la derecha, se va hacia la izquierda. Y aquí también pasaría lo mismo. En lugar de irse a la izquierda, se va a la derecha. Porque es el mismo razonamiento con la U hacia arriba, pero al voltearla, pues también se observa que se voltea el desplazamiento se invierte. Y finalmente, el término constante, pues nada más me va a decir dónde va a tocar al eje de las coordenadas. En este caso, su coordenada será x0 y pues sería el valor de c. Ese sería nuestro análisis que llevamos avanzados hoy. Bueno, dentro de estas gráficas vamos a tener también algunas situaciones en donde va a tocar al eje de las abscisas. Vamos a tener, por ejemplo, algunos casos. Vamos a dibujar los pendientes. Vamos a tener acá, vamos a tener dos acá, y vamos a tener tres. Vamos a tener tres casos diferentes donde va a tocar al eje de las abscisas, donde el eje de las abscisas sabemos que es el eje X. ¿A dónde va a tocar las abscisas? El primer caso es que la toque exactamente en dos puntos. Que tenga dos puntos donde va a tocar al eje de las X. Segundo caso, que la gráfica nada más toque al eje de las abscisas en un punto. Y lo tendría. Tercer caso, que la gráfica no toque al eje de las abscisas en ningún punto. Pues tenemos tres posibles situaciones. ¿Dónde va a tocar al eje de las X? Bueno, puede tocarla en ningún punto, en un punto o en dos puntos. Y el punto donde tocaba al eje de las abscisas, a eso se llamaba raíz. Teníamos algo que se le llamaba como raíz, y la raíz era el punto donde toca al eje de las abscisas. Esa viene siendo la famosa raíz. En el caso de lo que veíamos de la función lineal, tenía una sola raíz. La línea recta nada más toca en un solo punto, ya sea decreciente o creciente, nada más lo tocaba en un solo punto. Pero el polinomio, bueno, el polinomio de grado 2 puede tener 0 raíces, una raíz o dos raíces máximo. Entonces, hasta dos raíces máximo puede tener, como su mismo función nos lo dice. Puede haber hasta dos raíces. ¿Sí? Puedo tener nada más un solo punto. Puedo tener dos raíces máximo, que es donde puede tocar las X. Pero ¿cómo saber cuántas raíces tiene la ecuación? La parábola. Bueno, nuestro polinomio de grado 2, para poder saber cuántas raíces tiene, pues la vamos a ocupar mediante algo que se va a llamar el discriminante. El discriminante va a surgir de nuestra función general. En este caso tenemos x, la función que para encontrar los valores de la raíz, para poder encontrar esta raíz, esta otra raíz, este valor de la raíz, y aquí pues ya vemos que no hay. Para poderlo encontrar estos valores necesitamos la fórmula general, donde la fórmula general nos dice que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta es la manera como vamos a poder encontrar las raíces. Es la fórmula para encontrar la raíz o las raíces de la función. Porque puede tener una, dos o nada. Esta es. Pero el que me va a decir
cuál es realmente, cuántas raíces tiene, es algo que se llama discriminante. Y lo vamos a mencionar, algo que se llama discriminante. El discriminante de nuestra fórmula general va a ser este valor que está adentro del radical. Ese va a ser nuestro discriminante. Vamos a tener entonces a b cuadrada menos 4ac, b cuadrada menos 4ac y b cuadrada menos 4ac. Ese sería nuestro discriminante. Y nuestro discriminante va a tener tres posibles soluciones. El primero, que cuando haga yo las cuentas de acá, adentro del radical, si este valor que tengo aquí adentro del radical es mayor a 0, es decir, que exista el número que pueda ser un 1, un 3, un punto 5, no sé, un número cualquiera, pero sea mayor a 0. En este caso, vamos a tener que hay dos raíces. Dos raíces. Entonces vamos a tener aquí dos raíces cuando tenemos nuestro número mayor a 0. Sería este caso. Cuando el discriminante que está aquí adentro, al hacer las operaciones, me da un número diferente de 0, quiere decir entonces que esta función lineal de grado, perdón, esta función polinomial de grado 2 tiene dos raíces. Pero si el discriminante, es decir, todo lo que está dentro del radical, es un número igual a 0, si esto me da 0, entonces nada más tiene una raíz. Pero si este valor que tengo acá, al momento de hacer las cuentas, me da un número negativo, es decir, un número menor a 0, si me da un número negativo, entonces no hay raíces. No hay raíces. Sería el caso de... Entonces, ese es el que me va a dar el término principal o el término fundamental llamado discriminante, que es este valor que está aquí y sale de la fórmula general, el que me va a decir principalmente cuántas raíces tiene lo que viene siendo nuestra parábola. Si va a tocar en dos puntos, tiene dos raíces porque el discriminante es un número diferente, es número diferente de 0 y positivo, es mayor a 0. Este número dio 1, dio 0. Si dio 0, entonces el discriminante cuando es 0 me dice que es este caso, que nada más tiene una sola raíz. Pero al momento de hacer las cuentas, este valor, el discriminante me dio un número negativo. Pues entonces no hay raíces, nunca va a tocar al eje de las X. La parábola está por arriba del eje X o puede estar por aquí abajo, en cualquiera de los cuadrantes, menos cruzando al eje de las X. Eso es lo que me dice entonces cuántas raíces se va a dar. Nos va a dar el famoso discriminante. Y el discriminante sale de la fórmula general. Aquí está y es lo que está dentro de... Esa viene siendo nuestro discriminante. Bueno, entonces ya avanzamos un poco más en cuanto a su análisis y no está tan complicado todo el proceso. Ahora, lo que sigue, bueno, si aquí ya encontré que tengo dos raíces, ya al momento de hacer esto me doy cuenta que tengo dos raíces, bueno, pues ya aplico mi fórmula general y busco cuáles son los valores de las raíces, donde las raíces las voy a mencionar como x1 y x2. Donde x1 va a ser menos b más lo que salga del radical entre 2a. Y x2 va a ser menos b menos lo que salga del radical entre 2a. Aquí van a salir mis dos raíces. Uno con la suma y otro con la resta en el numerador. Menos b más o menos b menos. De ahí van a salir las raíces. Uno con menos b más la raíz entre 2a y uno con menos b menos la raíz entre 2a. De ahí salen mis dos raíces. Si nada más tengo una raíz, pues como este se hace 0, pues este desaparece porque no voy a sumar más 0 ni menos 0. Entonces ya más me quedan estos dos valores. Hago esta división y eso me da la raíz. En el caso de que tengo que es negativo este valor, pues ya no hago nada.
¿Por qué? Porque no tengo una raíz cuadrada de un número negativo. No existe. No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, no puedo resolver mi ecuación. Y como no la puedo resolver, pues no hay raíces. Y mi gráfica tiene que salir de esa manera. Bueno, ya tenemos entonces ahí avanzado nuestro proceso. Ahora vamos con el último caso. El último caso que tenemos es precisamente que hemos platicado acerca de que hemos platicado acerca de que nuestra parábola, o la parábola, la gráfica de la función, que es una parábola, hemos platicado que es simétrica. En este caso, si aquí pasa, por ejemplo, va a pasar por acá, la mitad está para allá y la mitad está distribuida de este lado. Hace su forma, ¿sí? Si va a pasar por el centro, tenemos entonces la mitad para allá y la mitad para acá, en cualquiera de los lados que se encuentren, así o así, o más. En cualquiera de los valores tenemos la mitad para allá, la mitad para acá. Entonces, el desplazamiento donde lo tenga, siempre la mitad es para allá y la mitad es para acá. Lo mismo pasaría si fuera el caso de una parábola invertida, si es que este valor es negativo. Si ese valor es negativo, entonces tenemos una parábola invertida. Y puede que tengamos ese valor así. ¿Vale? Bueno, a este punto que tenemos acá y este punto que tenemos acá, este es el más bajo de la gráfica. Y este punto bajo se le va a llamar como un mínimo. Y este punto más alto que tenemos acá se le va a llamar como máximo. Esos dos puntos son fundamentales para el curso que viene de cálculo diferencial, donde se va a trabajar el mínimo y el máximo de la función. Vamos a aprender a calcular estos valores mediante unas funciones que se llaman derivadas. Vamos a aprender a derivar y vamos a encontrar el punto más bajo de una gráfica y el punto máximo de una gráfica. Bueno, pues aquí intuitivamente, cuando llegamos a la parte más baja, pues es el mínimo de los valores, y este es el máximo de los valores. El mínimo valor, cuando X toma este valor, este sería el valor más bajo de la Y. Cuando X toma este valor, este es el valor más alto de la Y. Entonces tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Bueno, pues esos mínimos y esos máximos lo vamos a conocer nosotros en este curso como el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, y vamos a tener algunas coordenadas como X vértice, coma, Y vértice. Esas van a ser sus coordenadas. X vértice, Y vértice, me va a decir cuál es el punto más bajo de la gráfica o el punto más alto de la gráfica, es decir, dónde se encuentra el mínimo o el máximo de la gráfica. Eso es lo que me va a decir precisamente este vértice de la parábola. Bueno, pues como el vértice es una coordenada, pues entonces vamos a tener las ecuaciones para poder encontrar precisamente esos puntos. Vamos a tener entonces que X vértice, su ecuación va a ser B entre 2A, B entre 2A multiplicado por un medio. Esta formulita me va a decir precisamente para poder encontrar la parte más baja. Ya tengo aquí que es A y B, aquí están. Este es A y B. Estos son los valores que irían ahí. El valor de A y el valor de B. Bueno, para poder encontrar la Y vértice, vamos a tener entonces que Y vértice, su fórmula va a ser B cuadrada menos 4AC entre 4A, todo esto por un negativo. Entonces, así tenemos nuestros valores de el vértice. Y esas son las coordenadas que vamos a trabajar para encontrar el vértice de la parábola. X vértice, Y vértice. Esa sería entonces
las dos fórmulas que vamos a emplear. Si observamos nuestra fórmula general, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Si observamos nuestra fórmula general, podemos ver que b y 2a es esto que está acá. Estos dos es ese que está acá. El negativo, pues aquí está. Y esto que está aquí es esto, es esto, lo que está en el radical. Dividido entre esto, pero al doble. En lugar de 4a, en lugar de 2a, por 4a. Pero en realidad es esto sin el radical. Y aquí tenemos los valores con el negativo afuera. Entonces, de aquí mismo, si no me acuerdo, estos dos forman el vértice, la X vértice, y estos dos, pero este con un 4, estos forman la Y vértice, multiplicados por un negativo afuera. Pues, así es como puedo también recordarlos, estos valores de la fórmula general, si ya me la aprendí de memoria, de ahí mismo puedo recordar esos valores. Bueno, entonces, esta fórmula que tengo acá, finalmente me va a decir, cuando yo encuentre sus valores, y supongamos que esta es la coordenada, que aquí está X vértice y que aquí está Y vértice, aquí me va a decir si la parábola es el punto más alto o el punto más bajo. Eso es lo que me va a decir, es donde va a empezar a abrir la mitad para allá y la mitad hacia acá. Es lo que me va a decir precisamente ese punto más bajo o el más alto de la parábola. Bueno, entonces ya tenemos todos nuestros elementos. Todos nuestros elementos ya los tenemos ahora sí para poder resolver lo que viene siendo el análisis de una función de polinomial de grado 2. Recordemos, si es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo, si este es mayor o igual a 1, la parábola es estrecha, si es menor a la unidad, es ancha, si este es negativo, la parábola tiene un desplazamiento, aquí me dice el desplazamiento. Si es negativo, la parábola si abre hacia arriba, se va a desplazar a la derecha, pero si abre hacia abajo, se va a desplazar a la izquierda. Si este es positivo, si la parábola abre hacia arriba, tiene un desplazamiento al lado contrario de los positivos. Siempre referencienlo a los positivos y a los negativos. Si este es positivo, se va a desplazar hacia los negativos. Y si este es negativo, se va a desplazar hacia los positivos, ¿vale? Entonces aquí, si este es negativo, se desplaza hacia la izquierda, pero si está invertida, se desplaza hacia la derecha. Si la parábola está invertida, se va a desplazar a la derecha. Y si esto vale 0, si no existe, si esto es igual a 0, es simétrica con el eje de las Y, que es lo que nos dice. No hay desplazamiento ni derecha ni izquierda, independientemente de hacia dónde abra, hacia arriba o hacia abajo. Este valor me dice dónde va a tocar al eje de las Y, en qué punto va a cortar al eje de las Y, y finalmente vamos a tener que, mediante la fórmula general, donde está el radical, ese se llama discriminante, y el discriminante me va a decir cuántas raíces tiene. Si tiene una raíz, si tiene dos raíces, o si no tiene raíces. Si el discriminante, lo que está dentro del radical, es si nuestro discriminante, que ya sabíamos que era b cuadrada menos 4ac, si el discriminante es un número mayor a 0, entonces tiene dos raíces. Si es un número igual a 0, tiene una raíz. Pero si un número menor a 0, o sea, si es negativo, entonces no tiene raíces. Eso es lo que nos decía. Y las raíces las encontramos con la fórmula general. Y finalmente hay que localizar dónde se encuentran las coordenadas de lo que es el punto más bajo o el punto más alto, del mínimo o el máximo de la función. Y eso es mediante la formulita de X vértice, Y vértice. Eso es entonces nuestro análisis general de nuestra parábola. Entonces todo eso está por escrito ahí para en el documento que les voy a compartir. Más aparte ya está en la plataforma en YouTube para que lo puedan visualizar. Bueno, pues vamos a empezar entonces con un análisis de una gráfica. Vamos a tener como ejemplo, vamos a tener f de x es igual a un octavo de x cuadrada menos 2. Bueno, ya tenemos f de x es igual a un octavo de x cuadrada menos 2.
Paso número 1, inciso A. Signo. Más menos positivo. ¿Qué quiere decir? Que como es positivo, la parábola abre hacia arriba. Esto es hacia arriba y esto es abrir hacia abajo. ¿Vale? Este es el caso del positivo. Abre hacia arriba. Ahí tenemos entonces nuestro primer punto de análisis. Si lo ven, ya analicé el signo, ahora voy con la letra que es el coeficiente. Un octavo. Un octavo es menor a la unidad. En este caso es menos de 1. Entonces vamos a tener que como es un número menor a la unidad, la parábola es ancha. Vamos a tener que la parábola, porque la gráfica ya vimos que se llama parábola, la parábola es ancha. Ahí está mi segundo punto de análisis. Primer punto, el signo. Segundo punto, si es estrecha o ancha. El coeficiente lineal, inciso C. ¿Qué me dice el coeficiente lineal? Desplazamientos. Como abre hacia arriba y es negativo, recordemos que abre hacia arriba y es negativo, vamos al signo contrario, a los positivos. El desplazamiento se va a hacer hacia aquí. Si este es negativo, se desplaza hacia los positivos. Si este es positivo, se desplaza hacia los negativos. Entonces el desplazamiento es a la derecha. Esta gráfica está desplazada hacia lo que viene siendo la derecha. Vamos a tener un pequeño desplazamiento a la derecha. Bueno, entonces aquí tenemos, se desplaza a la derecha. Entonces la parábola se desplaza a la derecha. Me faltó la parábola. Se desplaza a la derecha. Bueno, ya tenemos aquí este valor. Ahora vamos con el último. El inciso C, el inciso D. El inciso D, recordemos que esto me decía dónde tocaba al eje de el eje de las ordenadas. Y podemos ver que como aquí no existe, perdón, aquí hay un error, tenemos ahí un error, porque el término que no existe es bx, porque no hay una x. Este término es el que no existe. Entonces aquí la parábola, como no existe, es como si tuviéramos una b igual a 0. B igual a 0. Este es el término constante, esta es la C. Este es el que no tenemos. Si hubiera sido un menos 2x, este es este. Pero no tenemos a la x. Este es el que no tiene x, que sería el de. Y este es el desplazamiento. Como no existe, b es igual a 0, por lo tanto, no hay desplazamiento. La parábola es simétrica al eje Y. Es simétrica al eje Y. ¿Sí? Va a estar la mitad precisamente de un lado del eje y la otra mitad del otro eje. Pero ahí tenemos entonces, no hay desplazamiento. Es simétrico. En el caso de ahora sí, va a toca al eje de las ordenadas, el eje de las ordenadas, que es el eje Y, en el punto 0, menos 2. Ahí está nuestro desplazamiento. Nuestro toque, ¿dónde va a tocar al eje de las Y? En 0, menos 2. Y bueno, aquí tenemos los primeros puntos de análisis, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Punto A, el signo. Positivo, abre hacia arriba. Punto B, el coeficiente. Menor a 1, es ancha. Punto C, el término lineal no existe, no tenemos a la X. Entonces la parábola es simétrica al eje Y, es decir, no hay desplazamiento. El término constante me dice dónde toca al eje de las ordenadas, en el punto 0, menos 2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté claro? ¿Preguntas? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? No. Bueno, si no hay duda, seguimos. Esto es lo que después van a ir escribiendo ustedes. Recuerden que en cada una de las tareas
que estamos analizando ahorita es precisamente realizar el análisis de la ecuación de un polinomio de grado 1, grado 0, en este caso ya es el grado 2. Y estos son los puntos que van a ir escribiendo. Todo esto que van a ir realizando, ¿sale? Cada uno de estos me dice algo y lo voy escribiendo. Esa va a ser la manera como ustedes se lo van a aprender. De esa manera, cuando ustedes escriban todo esto, ya después, más adelante, con el simple hecho de observarlo, si lo recuerdan, lo que van escribiendo acá, van a ir a aprender a descifrar todos estos números. Bueno, pues ya tenemos entonces aquí nuestros valores. Vamos con el siguiente punto. Ya vimos dónde toca al eje de las coordenadas. Ahora lo que sigue, pues, es encontrar las raíces. Vamos a ver cuántas raíces tiene la parábola. Vamos a borrar esto que está aquí. Y bueno, pues vamos a buscar las raíces. Nos habíamos quedado en D, inciso E. Inciso E. Vamos a buscar las raíces. Para buscar las raíces, recordemos que las raíces me lo daba el término que se llamaba el discriminante. Y el discriminante era lo que estaba dentro del radical. D cuadrada menos 4AC dentro de la fórmula general. De esta fórmula general, este era mi discriminante. Pues voy a considerar aquí D cuadrada menos 4AC. Ese valor. Y de este valor lo que voy a observar es que sea mayor a 0, que sea igual a 0 o que sea menor a 0. Esos son los posibles valores que puedo tener. Que sea más grande que la unidad, más grande que 0, que sea igual a 0 o que sea negativo, menor a 0. Eso es lo que voy a esperar de ese valor. Bueno, pues vamos a darle valores para ver qué signo le vamos a poner ahí. Bueno, vamos a sustituir nuestros valores. Entonces tenemos que, en el caso de acá, este número que acompaña al cuadrado, pues es la A. El término B no existe. Y este número que está aquí, que es la C solita, junto con su signo, pues es la C. Entonces vamos a tener que la B no existe. Tenemos un 0 al cuadrado, menos un 4, que multiplica una A, que una A es un octavo, por una C, que vale un menos 2. Y estos serían los números. La B, pues ya vimos que no existe. La B con la X es el término lineal, no existe aquí. Entonces es un 0 al cuadrado. Menos de la fórmula 4 que está aquí, la A, que es un octavo, y la C, que es el menos. Bueno, pues 0 al cuadrado es 0, esto se puede cancelar. Este le agregamos la unidad para hacerlo fracción, y esto le agregamos la unidad para hacerlo fracción, donde esta unidad, pues se la voy a agregar en la cabecita. Y sé que las multiplicaciones de fracciones son directas. Entonces, todos los numeradores y todos los denominadores. Vamos con el signo primero. Este menos por este más se va a hacer menos. Por este menos se va a hacer más. Mi fracción me va a quedar en positivo. 4 por 1 es a 4, por 2 es a 8. Entre 1 por 8 es a 8 y 8 por 1 es a 8. Voy a repetir. 4 por 1 a 4, por 2 es a 8, 1 por 8 8, 8 por 1 es a 8. Y 8 entre 8 pues es 1 positivo. Entonces este término que está aquí equivale a la unidad. Todo esto vale 1. Todo esto es 1. Bueno, como ya tenemos que todo esto vale 1, entonces este número es mayor a 0. Como es un número mayor a 0, significa entonces que tengo dos raíces. Entonces, la parábola tiene dos raíces. Ahí está nuestra conclusión. Como todo este número es igual a la unidad, entonces es mayor a 0. Hemos concluido que b cuadrada menos 4ac es más grande que el 0. Por lo tanto, tiene raíces, por los valores que nos dieron. Pero pues ya hemos concluido que tiene dos raíces. ¿Qué sigue entonces? Pues si tiene dos raíces, pues hay que encontrar los valores de las raíces. Entonces, de este mismo punto vamos a encontrar cuáles son las coordenadas de las raíces o cuáles son los puntos donde va a tocar al eje de las X. Bueno, pues vamos con nuestra fórmula general. Recordemos que las raíces nos las daba la fórmula general. Aquí la voy a poner y después la voy a borrar. X es igual a menos B, menos 4AC, perdón, más menos
Ahí está mal escrito. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Bueno, pues vamos a seguir la regla. Menos b. No existe la b. Entonces aquí tendría un menos c. Más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que viene siendo, todo este valor ya no tiene caso que lo escriba. Todo este valor que está aquí es esto que está acá. Esto que está aquí es el discriminante. Y ya sé su valor. Pues directamente voy hacia acá y escribo 1. Ahí tengo entonces la unidad. Bueno, seguimos entonces. Si ya tenemos ahí la unidad, vamos con el que sigue, que es 2a. Entonces vamos a tener que es un 2 por una a, la a vale un octavo. Ahí están nuestros valores. Como esto que está aquí, ya lo hicimos en el paso previo, y sé que su valor es 1, ya nada más escribo la unidad. La b, pues sé que vale 0, más menos, todo eso. Bueno, este 0, pues es como si no existiera. Pues nada más tengo este valor. Aquí tengo entonces más menos, la raíz cuadrada de 1 es 1, entre 2 por 1 octavo, pues son 2 octavos. Está sobre 1, recordemos que esto ya no es necesario que se lo pongan, esto ya es como de kinder, ya en su cabecita deben de procesarlo, que es un entero, se le pone la fracción y 2 por 1 es 2, y aquí hay un 1, 1 por 8 es 8, y las multiplicaciones son directas. Bueno, si la simplifico me da un cuarto, entonces aquí tengo que al simplificarlo es igual a un cuarto. Como tenemos un denominador abajo que está en forma de fracción, estamos obligados a hacer la ley de los extremos. Entonces aquí el entero, recordemos que está sobre 1 y es extremo con extremo y medio por medio. Entonces tenemos 1 por 4 es a 4 y 1 por 1 es 1. Pero por el más menos que tenemos aquí, pues aquí nos había quedado más menos. Entonces ahora sí ya tenemos nuestros valores. La primera raíz, 4 entre 1 es a 4 con el positivo, pues es positivo. Y la segunda raíz, menos 4 entre 1 es a menos 4, entonces es con el negativo. Y esas serían mis dos raíces. Las dos raíces finalmente las hemos localizado y es 4 y menos 4. Ahí están nuestras raíces. Entonces ya tenemos ahí las raíces que es más menos 4. Más menos 4. Ahí están mis dos raíces. ¿Alguna duda ahí de dónde salieron los raíces? ¿Algún proceso que no quedó claro? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, finalmente multiplicamos, como son números que tienen mitad y mitad, los simplificamos, nos dio un cuarto, aplicamos la ley de los extremos, porque es un entero entre una fracción, al entero le ponemos la fracción, 1 abajo para hacerlo fracción, y es el extremo por el extremo, 4 por 1 es a 4, 1 por 1 es 1, y más menos pues lo jalamos. 4 entre 1 es a 4, con el positivo sería más por más, es a más, con el negativo sería menos por más, es a menos. Entonces tenemos ahí nuestros dos valores de la raíz. Bueno, ya tenemos entonces ahí la raíz. Vamos con lo que sigue. Esas raíces que tengo ahí pues son fundamentales. Las voy a poner de este lado. Voy a poner aquí que la raíz es x1 es igual a 4 y x2 es igual a menos 4. Ahí están mis dos raíces. Bueno, pues entonces el punto que sigue, que es el punto F, en el punto F lo que sigue es encontrar el punto máximo o el punto mínimo de lo que viene siendo nuestra parábola. Es decir, cuál es el valor más alto o cuál es el valor más bajo de al dibujar nuestra parábola. Como la parábola abre hacia abajo, entonces tenemos que encontrar el punto mínimo, esta coordenada. Y esa coordenada se conocía como vértice, porque la mitad está para allá y la mitad está para acá. Ese es el vértice. Si la doblamos, ese es el vértice. Ese es nuestro vértice.
Pues vamos a encontrarla con nuestra formulita. X vértice, Y vértice. Donde para X vértice teníamos lo que es X vértice es igual a menos, aquí la ponemos, menos B entre 2A. Esa es nuestra fórmula. Menos B entre 2A. Entonces la B, en este caso es 0. Y 2 por A es 2 por 1/8. Donde 2 por 1/8 ya vimos que son 2/8 y 2/8 pues es 1/4. Pero 0 entre 1/4 pues es 0. Entonces todo esto equivale a 0. Ahí está la coordenada del vértice. 0 entre cualquier número pues es a 0. Entonces tenemos que la coordenada del X es 0 por la fórmula que tenemos. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro primer valor y lo vamos a teclear, a escribir, perdón, 0, vamos con el segundo valor. Ahora Y vértice, vamos a poner la fórmula. Y vértice es igual a B cuadrada menos 4AC entre 4A, todo esto con el... Bueno, todo este valor pues ya lo hicimos previamente, aquí está. Entonces, para Y vértice, tenemos que es menos de la fórmula que se está aquí afuera. Este valor ya sabemos que es una unidad. Y nada más nos falta 4 por A, que viene siendo 4 por la A, donde la A es 1/8. 4 por 1/8, pues son 4/8. Vamos a ponerlo aquí. Aquí vamos a ponerlo en los 4/8. 4 por 1/8, 4/8, mitad de mitad. Son 2/4. Mitad de mitad es 1/2. Entonces aquí vamos a tener que esto es 1/2. Un entero entre 1/2. Si aplicamos la ley de los extremos, tenemos entonces, aquí lo vamos a hacer para borrarlo allá. 1 está sobre 1. El entero le coloco la unidad para hacerlo fracción entre 1/2. Extremo con extremo, medio por medio. 2 por 1 es a 2. Entonces todo esto es a 2. Y 1 por 1 es 1. Donde no tiene caso que le escriba el 1, porque 2 entre 1 sigue siendo 2. Entonces nada más es 2 enteros. Todo esto me dan 2 enteros. Entonces ya tengo 0,2. Esta es la coordenada del vértice. Ya tengo la coordenada de nuestro vértice. Bueno, como ya tenemos las coordenadas, vamos a copiar acá. Vértice 0,2. Lo que sigue, pues es graficar. Y para graficar nos vamos a auxiliar de 3 puntos importantes. El primer punto van a ser las raíces. El segundo punto, el vértice. Y el tercer punto, la coordenada, que es la ordenada en el origen, que viene siendo el punto 0,2. Que ya lo habíamos analizado en el paso 3. Con estos 3 puntos hacemos la gráfica. Vamos a hacer nuestro bosquejo. Esto se llama bosquejo porque no es la gráfica real, pero la vamos a graficar. Este es el vértice 0,2, 0,02 y tenemos que toca el 0,2 y 4,4. En este caso, ahí nos equivocamos en este porque no consideré el negativo. Era b cuadrada menos 4ac entre 4 por 1/8. Y esto era 1 entre 4/8, que 4/8 ya vimos que se redujo medio, pero me faltó el negativo de acá, entonces me daba menos 2. Bueno, el vértice y la ordenada en el origen podemos ver que es la misma. Entonces, estos dos es donde toca el eje de las y el vértice es el mismo punto, 0, menos 2. Entonces vamos a tener algo así, 0, menos 2, 1 y 2. Aquí está el vértice. Este es el vértice. 0, menos 2, pero también es la ordenada en el origen, donde la ordenada en el origen sabemos que es la B. 0, menos 2. Ahí está, es el mismo punto. Para los dos es la misma coordenada.
tanto la unidad en el origen como el vértice de la parábola. Ahora, la primera raíz va a tocar al eje de las X en 4 positivo, en 1, en 2, en 3 y en 4. 1, 2, 3, 4. Va a tocar al eje de las X en -4, en 1, en 2, en 3 y en -4. Aquí está la raíz, aquí está la raíz. Ya con esos puntos, y sé que abre hacia arriba, he concluido que mi gráfica abre hacia arriba y que efectivamente es muy amplia, porque este valor es menor a una unidad, es muy amplia mi gráfica. Esa es entonces la gráfica de la función de la parábola de un octavo de x cuadrada menos 2. Esa es la gráfica de la función. Y bueno, pues entonces hasta aquí hemos concluido ya lo que es el análisis de una función de grado polinomial de grado 2, cada uno de los puntos que ustedes tienen que ir encontrando para hacer una gráfica. ¿Alguna pregunta? No.